Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, cartel navideño con un resto de madera. Este es de un palé. ¿Queréis ver cómo lo decoramos? Pues acompañarme, que empezamos. Lo primero de todo, lijar muy bien toda la madera para que nos quede suave. Lo siguiente, yo voy a teñirla con tinte para madera en este tono roble francés, pero como no quiero que me quede demasiado oscura, ya lo tengo aquí mezclado con agua para que me quede más clarito. Si no tenéis tinte, pues también podéis utilizar pinturas acrílicas rebajadas con bastante agua para que quede simplemente una veladura, y si no, incluso con café también lo podéis teñir. Vamos a aplicarlo por toda la superficie y lo dejaremos secar. Una vez el tinte ya seco, le he vuelto a pasar otra lijadita, por dos motivos. El primero, porque al ser una madera natural, cuando le aplicamos humedad, tiende a quedarse rugosa. Le salen como unas diminutas astillitas y queda de nuevo áspera. Y el segundo motivo, para darle este efecto desgastado, que no está el color uniforme en toda la superficie. Pues ahora ya pasamos a decorar. Y va a ser una decoración muy sencilla. Vamos a necesitar muy poquitos materiales y va a ser fácil, así que todos lo vais a poder hacer. Voy a utilizar esta plantilla, esta parte de aquí que pone Feliz Navidad. Esta plantilla es distinta a las que estamos acostumbrados. Si os fijáis, esta vez vamos a estampar el negativo. Normalmente se nos quedaría marcado el Feliz Navidad. Esta vez no. Con esta plantilla lo que hacemos es marcar el fondo del diseño. Me la enviaron de Dipinto di Blu. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace por si os interesa hacerlo igual que yo. Pero os advierto que quedan pocas unidades y lo primero que voy a hacer va a ser cubrir con cinta de carrocero las zonas que no quiero pintar. Y ahora unos 8 centímetros de la base la voy a centrar y la sujeto con más cinta. Con pintura acrílica blanca y un pincel de estarcir voy a ir aplicándolo poco a poco, porque como tiene detalles tan finitos, no quiero que se me estropee y que la pintura se meta hacia abajo. Así que vamos a poner capas finitas. Si es necesario aplicarle 2 veces, así lo haremos. Lo dejamos secar y le aplicaremos una segunda capa. Vamos a cortar con cinta de carrocero 4 tiritas de medio centímetro y les voy a colocar tanto arriba como en la parte de abajo de nuestro diseño. Quiero hacer una franja de medio centímetro que también pintaré en blanco. Coloco de nuevo cinta para pintar los bordes. Ahora vamos a trabajar en esta parte de aquí y vamos a dibujar un árbol, un abeto navideño. Yo lo he probado aquí para ver si me gustaba. Vais a ver que es muy sencillito. Colocamos una cinta de carrocero dejando desde esta línea hasta el final de la cinta un par de centímetros y sacamos el centro. En la parte de arriba, a unos 4 centímetros más o menos, marcamos el centro. El tamaño del árbol dependerá del tamaño de vuestra tabla. La mía de ancho son 13,5 centímetros. Yo voy a intentar centrarlo. Volvemos a la parte de abajo y desde el centro hacia uno de los lados sacamos de nuevo otra vez la mitad. Y en este lado lo mismo. Y ahora vamos a unir este punto de aquí con estos dos que acabamos de hacer.
Y ahora aquí vamos a colocar cinta de carrocero en estas líneas. Y el triángulo que se nos ha formado lo vamos a pintar de blanco. Retiramos las cintas y dejamos secar. Si no os animáis a hacer este árbol, aunque ya os digo que va a ser muy fácil de hacer, aunque no hayáis cogido un pincel en vuestra vida, vais a ser capaces de hacerlo. Pero si no queréis hacerlo, fijaros que el triángulo que hemos formado, si le pintamos aquí el tronquito, pues ya parece un árbol. La intención no es hacer un árbol hiperrealista, sino que cuando lo veamos que ya está terminado, parezca un árbol. Para ello voy a utilizar estos dos tonos de verde, un verde manzana, verde bosque, un verde claro y un verde oscuro. Vamos a necesitar 3 tonos de verde, el intermedio lo sacaremos mezclando estos dos. Si no tenéis verde, pues amarillo y azul. A una poquita pintura de amarilla le añadís un par de gotitas de azul para conseguir un verde claro. A medida que queráis un verde más oscuro, le vais añadiendo más gotitas de azul. Y para el último verde, si veis que nos queda demasiado oscuro, a esa mezcla le añadís una gotita de negro y tendréis 3 tonos de verde. Vamos a necesitar 2 pinceles delgaditos. Este es del número 2 y este es el 0. El primero que vamos a utilizar, el más gordito. Pintar sobre madera no es lo mismo que si pintamos sobre papel, así que nos vamos a preparar un cuenquecito con agua para hacer más ligera la pintura y que el pincel nos deslice mejor. Para hacer este árbol simplemente tenemos que hacer trazos rectos, de arriba hacia abajo. Mojamos el pincel, retiramos el exceso y pasamos a mojar en pintura. Solamente vamos a pintar con la puntita del pincel, no lo tenéis que apoyar todo, sino simplemente hacer los trazos suaves con la puntita. Y vamos a ir desde arriba hacia abajo. Apoyamos el pincel y levantamos para hacer el trazo. No os preocupéis si algún trazo sale más grueso que otro, porque eso luego se va a disimular con los otros colores. Si os cuesta deslizar el pincel, volvéis a humedecerlo en agua, retiráis el exceso y otra vez con la pintura. Y por los bordes vamos a sobresalir del triángulo blanco para que así poco a poco lo vamos a ir cubriendo. El triángulo blanco simplemente es para tener un fondo claro y guiarnos por donde tenemos que pintar. Ya estáis viendo que siempre estoy haciendo lo mismo, trazos hacia abajo. Primera capa, vamos a por la segunda con el verde intermedio. Verde intermedio que he mezclado con el verde clarito y unas gotitas del verde más oscuro. Y vamos a coger el pincel del número 0. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero separando un poquito más los trazos entre sí. Tenemos que ir poniendo capas de distintos colores, pero sin llegar a cubrir la que ya tenemos puesta. Segunda capa aplicada. Ahora vamos al color más oscuro. Y seguimos con el mismo pincel, el del número 0. Esta vez los trazos aún más separados. Tercera capa, lista. Habréis visto que he ido poniendo capas sin dejar secar. Ahora lo vamos a dejar secar unos minutitos para llegar a la última capa. Volvemos al verde más clarito, con el mismo pincel número 0. Y vamos a hacer trazos más cortitos y separados. Con este color vamos a darle profundidad a nuestro árbol.
y yo ya lo voy a dar por terminado. ¿Qué os parece? No es fácil de hacer, simplemente hemos ido haciendo rayitas y combinando verdes. Y vamos a pintarle con marrón oscuro un pequeño tronquito, para que no parezca que el árbol está flotando en el aire. Unimos las ramas al tronquito. Ya tenemos nuestro árbol listo. Unas salpicaduras a modo de copos de nieve, con un pincel de abanico, pintura acrílica blanca que he rebajado con agua. Antes de terminar de decorarlo, vamos a proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate. Voy a aplicar 2 capas, como siempre, dejando secar entre capa y capa y terminamos nuestro cartel. Pues vamos a hacer la decoración. La primera, la de aquí, la de la parte de arriba. Es opcional, si no queréis, no se la hagáis. Yo voy a utilizar alambre plano de bisutería, pero también podéis utilizar cualquier alambre que tengáis, aunque sea del redondito, el normal, pero que os facilite darle forma, que no os sea demasiado complicado. Un trocito de unos 25 o 27 centímetros y vamos a hacer las siguientes formas. Esta es la curva que yo quiero que tenga aquí arriba, pues aquí ya doblo así para saber hasta dónde me tiene que llegar. Y vamos a hacerle una espiral en cada uno de los lados. Vamos a abrir un poquito la espiral y lo vamos a pintar con pintura negra. Ahora la espiral la abrimos un poquito y vamos a hacer un orificio aquí y otro en este lado de aquí. Seguramente se os levante un poquito la pintura, no os preocupéis, una vez en el sitio retocaremos. Y ahora lo vamos a atornillar en nuestra tabla. Y cerramos de nuevo la espiral. Una estrella que he cortado en goma eva con purpurina y la pego en la puntita de nuestro árbol. Y en la parte de abajo, con un trocito de tela, un lazo. Y yo ya lo voy a dar por terminado y así es como queda mi cartel para estas navidades. Este arbolito, igual que lo hemos hecho en esta pieza, podemos hacerlo sobre cualquier superficie, en una botella, un frasco, una lata, una caja, donde nos apetezca y lo queramos pintar. Ya veis que es muy fácil y queda chulísimo. Espero que os guste el cartel de hoy, fácil y con muy poquitos materiales. Decidme en los comentarios si vais a animaros con el arbolito y dónde lo vais a pintar. Darle like al vídeo y compartirlo. Me ayudaréis a que lo pueda ver más personas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!